Se habrá enterado lo que ha sucedido justamente con la bancada de Acción Popular, cuyos 6 integrantes renuncian y luego crean otra bancada con el mismo nombre. ¿Esta práctica es usual? ¿Ha sucedido antes? ¿Qué nos podría contar al respecto en cuanto a antecedentes? Bueno, el único antecedente y próximo que tenemos es el que ocurre en la bancada de Renovación Popular, donde renuncia un número de congresistas que deja desabastecido al grupo parlamentario de Renovación Popular porque les resta número, con lo cual el grupo original, que es Renovación Popular, se reconforma añadiéndose a este grupo a la señora Norma Yarro, a la vez que los que salen forman otro grupo. Esta es una acción probablemente contraria a la que ha ocurrido en Acción Popular, donde el mayor número ha salido y deja sin el requisito con el que se cumple las condiciones para hacer un grupo en Acción Popular, porque se queda solamente con 3 miembros y de acuerdo al reglamento se requieren 5. Entonces, ante lo que nos encontramos es ante un fenómeno en el que los que supuestamente están en la condición de los buenos de la película son los que dejan sin piso a los malos de la película. En el caso de Renovación Popular, el señor Montoya, el señor Cueto, la señora Echaíz y el señor Padilla se retiran del grupo parlamentario porque el señor López Aliaga había convocado a una sesión sin haber convocado a los voceros, que eran los señores Montoya y el señor Cueto. Entonces, ellos reaccionan señalando que ese es un acto de deslealtad frente a quienes debieran haber sido citados en primer término. En este caso, el fenómeno no se presenta en términos de lealtad o de deslealtad, sino en términos de la discrepancia frontal que tienen algunos integrantes del grupo de Acción Popular para permanecer dentro del grupo parlamentario original. No se trata de un partido, se trata de un grupo parlamentario. La diferencia es importante porque quienes se han retirado han decidido constituir un nuevo grupo denominándose Nueva Bancada de Acción Popular. O sea, el nombre cambia y los que se quedan sin grupo son los 3 integrantes de Acción Popular que eran la fuente de la discrepancia con los que se retiraron, fundamentalmente por razones de conciencia, ¿no? Que es el argumento que ha mencionado el Tribunal Constitucional como causal suficiente para conformar un nuevo grupo parlamentario sin que esto suponga reñir con las reglas que establece el reglamento del Congreso, que trata de que los grupos se mantengan durante todo un periodo constitucional. Es interesante este punto porque el señor Darwin Espinosa, por ejemplo, enfrentó un proceso disciplinario en el partido político de Acción Popular, donde deciden expulsarlo. Pero justamente ahí quiero llegar. El hecho de que el partido expulse a un miembro que, bueno, que por haber hecho una serie de cosas o investigaciones en su caso, no significa en que inmediatamente se expulse de la bancada también. O sea, no está relacionado a ese nivel. Claro, son dos procesos diferenciables. Por un lado, las reglas del partido político y por otro lado, las reglas del grupo parlamentario. Tú puedes pertenecer a un grupo parlamentario aun cuando no pertenezcas al mismo partido. Lo que ha ocurrido es que en el grupo parlamentario de Acción Popular se optó por no utilizar el procedimiento disciplinario para expulsar al señor Darwin Espinosa y a los otros compañeros suyos. Entonces, la opción puede tener sentido porque de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, cuando tú optas por expulsar a un congresista, el congresista tiene 2 instancias para apelar respecto de esa expulsión y además debe configurarse una condición importante en la expulsión que es el señalar cuáles son los motivos identificados dentro del estatuto del grupo parlamentario que justifican esa expulsión. Aparentemente puede haber habido una deficiencia en el estatuto que habría impedido
que se los expulsara y ellos optaron por retirarse, jalarles la alfombra y dejar sin piso al grupo en el que se encuentra el señor Darwin Espinosa. Ahora, en este caso también, por ejemplo, vemos que hay muchos movimientos ya dentro de las bancadas, ¿no? Conversaciones desde Somos Perú, con ex integrantes de Fuerza Popular. En el mismo Nueva Bancada Acción Popular están buscando ampliar el número de integrantes. ¿Todos estos movimientos para usted son casualidad o tienen un marco importante próximo? Bueno, lo importante ahí parece ser que hay discrepancias y hay un reacomodo de fuerzas políticas que tendría que ver con el mejor posicionamiento que buscan algunos de los integrantes de un grupo parlamentario para no estar en desventaja con miras a las próximas elecciones, donde cabe, de acuerdo a las normas recientemente aprobadas con la reforma constitucional de la bicameralidad, que los congresistas puedan reelegirse y además puedan optar por postular al Senado y no solamente a la Cámara de Diputados. Entonces, puede tener que ver con eso. ¿Cuál es la razón personal que puedan haber tenido? No lo sé. Lo que sí es cierto es que existe una impresión de que hay un movimiento generalizado que atraviesa a todos los grupos parlamentarios y que no es privativo de uno o de dos solamente. Le hacía esta consulta porque, digamos, estamos próximos a la elección de la nueva mesa directiva también, ¿no? Entonces, Ujú. creo que también esta atmósfera de cambios, movimientos, saber dónde me conviene o dónde puedo tener la oportunidad de quizás tener una lista. ¿Va en ese sentido también que estamos próximos a También, ello? claro, también puede tener que ver con ese factor en particular, porque si estamos en el caso específico de Acción Popular, en un grupo en el que existe esta mancha debido a que hay alguno de sus integrantes que no se encuentra bien ubicado en la aprobación popular, como es el señor Darwin Espinosa, obviamente hace más difícil que tú puedas negociar con la diversidad de agrupaciones para ocupar un puesto dentro de la mesa directiva. Eso es perfectamente posible. En particular ahora que tenemos 12 grupos parlamentarios. Entonces, lo importante en esta configuración es que los grupos parlamentarios cada vez tienen menor número de integrantes, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo 2016-2021, donde Fuerza Popular llegó a tener hasta 73 integrantes. Ahora Fuerza Popular, que es el grupo que más integrantes tiene, con la justa llega a una veintena, y los demás grupos con las justas llegan a 10. La mayoría de los grupos tiene 5 o 6 integrantes. Eso revela que hay un fenómeno de volatilización y de minusculamiento. Nos estamos enfrentando a un fenómeno en el que los grupos parlamentarios cada vez son más minúsculos, son más diminutos, son más pequeños. ¿Por qué? Porque los niveles de concordancia y de coherencia entre ellos cada vez es menor. Ujú. Bueno, eso por ese lado, me gustaría quizás entrar en otro tema y saber su opinión sobre lo que ha significado la participación del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, en la que lleva más de 10 meses sin dar declaraciones a la prensa, no dio un discurso del balance de su gestión y parece ser que los partidos no tienen responsabilidad, porque una de las cosas que deberían hacer los políticos teniendo un cargo tan importante es comunicar o quizás informar lo que están realizando, cómo están cerrando su gestión, ¿no? No se termina por los partidos políticos asumir las responsabilidades también sobre estos temas. Como sabemos, el señor Alejandro Soto pertenece al mismo grupo político que el señor Acuña. El señor Acuña es el que negocia prácticamente las posiciones dentro de la mesa directiva con otros grupos políticos. Y el señor Soto, debido a las críticas de que ha sido objeto, tanto por razón de el supuesto parentesco por afinidad que tendría con una trabajadora suya, como por otros factores vinculados al proceso en su gestión, el señor ha optado por mantenerse en silencio. Esa es una ventaja que él tiene respecto de lo que ocurrió con su antecesora,
del mismo grupo parlamentario, la señora Lady Camones, que también siendo de Alianza para el Progreso, fue censurada y fue censurada principalmente porque se defendió, en el caso del señor Alejandro Soto, para evitar ese tipo de roces. La estrategia que ha seguido es la de guardar silencio. Guardar silencio le ha garantizado exponerse menos, a menor exposición ante los medios de comunicación, a menor exposición pública, y el señor ha tenido una ventaja relativa o comparativa para evitar la censura como miembro de la mesa directiva. En el Parlamento no existe una normativa que lo, digamos, lo obligue a realizar un discurso, un balance de su gestión frente a los medios de comunicación o frente a los parlamentarios cuando se hace el cierre de legislatura. ¿Existe la normativa o simplemente esto es a disposición del presidente del Congreso? Bueno, no existe una norma que obligue que los presidentes del Congreso den un discurso ni al inicio ni al finalizar su periodo anual. Lo que sí ha ocurrido siempre es que las sesiones anuales se clausuran y la clausura supone hacer ese balance. Lo mismo que es una práctica que no tiene carácter vinculante, pero es una práctica saludable que los presidentes del Congreso realicen conferencias de prensa para explicar lo que está ocurriendo dentro de su gestión y además para adelantar cómo dentro de su periodo se busca cumplir con algún tipo de objetivo. El señor Alejandro Soto no ha hecho ningún tipo de conferencia de prensa que permita explicar cuáles han sido los objetivos de su gestión, sino simplemente tratar de tramitar todo lo que tenía eh, delante con la presión o con la influencia que él recibía de otros grupos parlamentarios. Esa ha sido su estrategia y le ha funcionado. Le ha funcionado porque ha preferido optar por el silencio a la comunicación. Muy bien. En todo caso, ¿para usted cree que, que sí debería existir esa figura? Digamos, que se norme eso, que se haga quizás un cambio en el reglamento. No, 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 no. Yo no creo que las normas solucionen nada. Lo importante es sobre todo la convicción de carácter ético de que esa es una práctica que es afín al modelo representativo de nuestra democracia. Para que nuestra democracia sea representativa, se espera que quienes conducen los procesos democráticos entiendan que existe cierta lógica. Si no cumplen con esa lógica, ellos se apartan, pero se apartan de un principio de naturaleza ética. Los principios éticos no requieren ningún tipo de normatividad y poner una norma en ese sentido, todo lo que haría sería generar que luego se incumpla la norma. Las normas, existen demasiadas normas y no se cumplen las tantas que existen porque hay tantas que en realidad ya ni la gente ni sabe cuáles son. Entonces, lo que necesitamos son menos normas, menos leyes y mayor fidelidad en el cumplimiento de principios éticos que son los que uniforman nuestro modelo de democracia representativa. Esa es la falla. La falla ha consistido en que no se han aplicado los principios propios de un sistema de democracia representativa con la gestión del señor Soto al omitir comunicar mejor, de una manera más transparente, cuáles han sido los objetivos de su gestión y cómo es que él, en cualquier caso, ha operado dentro del rol que le corresponde como presidente del Congreso, de acuerdo a reglas que son las que siguen todos los congresistas y que no solamente eran privativas para él. Perfecto. Le agradezco mucho su tiempo y la información que nos ha brindado.